Buenas tardes, soy María Guadalupe Jaques, coordinadora de la zona 22 de Juchipila. En esta ocasión me tocó desarrollar la construcción de la agenda. Sesiones dirigidas a las familias en educación inicial. En educación inicial se reconocen los saberes que tienen las madres, padres, embarazadas, cuidadores, niñas y niños. A partir de ello, y sin prejuzgar o descalificar, se analizan y revisan las prácticas de crianza para promover el beneficio y el interés superior de las niñas y de los niños. Para las sesiones con familias se cuenta con una metodología para revisar las prácticas de crianza en las sesiones de educación inicial. Estas serían las 4 fases que a continuación te estamos presentando. La primera, construcción de la agenda. La segunda, descripción y análisis de la práctica de crianza. Tercera, ampliación de las perspectivas sobre la crianza. Y la cuarta, valoración y toma de decisiones de prácticas positivas de crianza. A partir de estas fases, se revisan las prácticas cotidianas para el cuidado, atención e interacción con las niñas y los niños, y se promueve prácticas positivas de crianza. Para analizar las prácticas de crianza en las sesiones de educación inicial, se plantean preguntas detonadoras que llevan a las y los participantes del grupo a conocer lo que hacen y lo que saben para criar a sus hijas e hijos. Fase 1. Construcción de la agenda. Propósito. Construir con el grupo de madres, padres, embarazadas y o cuidadores una agenda temática a partir de la descripción de las diferentes acciones que cotidianamente hacen las niñas y los niños y así organizar los contenidos a revisar a lo largo del ciclo operativo. Una vez que se ha conformado el grupo, se generó un clima de confianza y respeto y se establecen acuerdos básicos en la relación con la confidencialidad, la asistencia y la participación. Se da inicio a la fase 1, donde los participantes hablan acerca de lo que hacen las niñas y los niños en su vida cotidiana. A partir de ello, se elabora una agenda, la cual es el instrumento que organiza el contenido que se abordará en las sesiones posteriores. Se parte de las acciones de los niños y los niños porque derivado de ello, los adultos responden con una o varias acciones que dan lugar a la crianza. Para construir la agenda es necesario guiar a los participantes con preguntas que los ayuden a hablar de lo que hacen las niñas y los niños y decidir con qué se inicia la revisión. El proceso de la elaboración de la agenda se compone de 2 momentos en el que el grupo tiene una participación colaborativa. Primero hablaremos del primer momento, que es la descripción de las acciones que hacen las niñas y los niños, y nos preguntamos, ¿y cómo llegaremos a saber qué hacen los niños y los niños? Pues lo lograremos únicamente si sus padres participan, y para lograrlo les haremos las preguntas detonadoras: ¿qué hacen las niñas y los niños en su vida cotidiana? ¿En qué situación realizan las acciones? ¿Cómo las realizan? ¿Cuándo las realizan? ¿Dónde las realizan? Primer momento, descripción de lo que hacen las niñas y los niños cotidianamente y en qué situación lo realizan. Para iniciar la construcción de la agenda, las preguntas ya son: ¿qué hacen las niñas y los niños en la vida cotidiana? ¿En qué situación las realizan las acciones? Recordemos pues que para que tú puedas obtener esta información hay muchas maneras y de ti depende cuál utilizarás. Estas son únicamente las preguntas guías. A través de diferentes actividades tú puedes llegar a lograr tu objetivo. ¿Como cuáles? Y te preguntarás, ¿como cuáles actividades? Pues bien, puede ser por medio de dibujos, de escritos, de manera oral, a través de un juego. Lo importante es que cada participante identifique y describa lo que hacen cotidianamente las niñas y los niños y las situaciones en las que se da la acción, con otras personas, solos, fuera o dentro de casa, en la comunidad, en el espacio abierto, durante el día, la noche, por la tarde, en la temporada de siembra, cuando sienten miedo, alegría, tristeza, etc. Para apoyar las descripciones conviene preguntarte cómo, cuándo y dónde lo hace. A continuación te muestro un ejemplo de unos dibujos de acciones que realizan los niños en la vida cotidiana. Te aconsejo que hagas un registro con todas las aportaciones que hagan los padres, madres y cuidadores. Se agrupan las acciones por coincidencia, es decir, seguramente varios padres mencionaron una misma o varias acciones que realizan los niños y niñas en su vida cotidiana. Es importante plasmarlos para no olvidar
ya que cada cosa que mencionen es importante. Te mostramos un ejemplo de agrupaciones. Aquí dice acciones que hacen los niños. ¿Qué hacen los niños? Come mejor cuando estamos todos en la mesa, come con las manos porque no puede utilizar los cubiertos, come cuando tiene hambre y pide, no quiere comer. Entonces todas estas acciones son de comer. Entonces ya acá al otro lado podemos marcar 3 niños, marcan la pauta de que des algo de alimento, de comida, entonces ahí los agrupamos 3 y los describimos. Comen mejor cuando estamos todos en la mesa con ellos, usan las manos porque no pueden utilizar los cubiertos, 3 niñas piden de comer cuando tienen hambre, 2 niños y una niña no quieren comer. Entonces de esa manera los agrupamos porque va a ser muy común que varios niños hagan la misma acción. ¿Por qué? Porque todos los niños hacen no lo mismo, pero sí algo semejante a lo largo de su desarrollo. Ya en el segundo momento es cuando decidimos, de acuerdo a todas las acciones que tenemos descritas, con cuál vamos a comenzar de manera económica, por medio de papelitos, o no sé, tú te puedes idear cómo van a hacer, para cuál tiene más votación, para ver cuál es la que les interesa más, para comenzar con esa acción. Es importante evitar inconformidades al no coincidir en algún interés personal. Por ello, conviene mencionar al grupo que durante el ciclo operativo se abordarán las diferentes acciones e incluso si se acordó un orden y posteriormente se desea modificar, es posible hacerlo, si así lo decide el grupo, ya que al ir pasando los días o los meses, los niños van cambiando y también los intereses de las madres para conocer cómo pueden mejorar sus prácticas de crianza. Al terminar de cada acción que se trabaje, es necesario revisar la agenda con el grupo, especialmente si cambian los integrantes. Se puede utilizar la misma descripción de acciones creada al principio y retomar las aportaciones de los nuevos integrantes. Bueno, les doy las gracias por su atención. Hasta aquí la construcción de la agenda, que es la fase 1. Los saludamos desde la zona 22 de Juchipila. Estoy a sus órdenes, María Guadalupe Jaques Hernández, coordinador de zona 22, Juchipila.